En España se diagnostican cada año alrededor de 300.000 nuevos casos de cáncer, y a pesar de todos los avances que existen hoy en día en ciencia e investigación. La incidencia no hace otra cosa más que avanzar en todo el mundo. En 2020 se diagnosticaron unos 18 millones de cáncer y se calcula que en 2040 se podrá llegar a los 27 millones en todo el planeta. Hay datos que pronostican que 1 de cada 2 hombres tendrá cáncer, y en mujeres el dato es todavía peor. 2 de cada 3 mujeres podrían sufrir cáncer a lo largo de su vida. Además, la edad y la mortalidad del cáncer también tiene datos que asustan, ya que cada vez hay más casos en personas menores de 50 años. Hasta hace poco solo se hablaba de genética, de herencia o de suerte. Pero hoy en día parece que la ciencia destaca en papel crucial que tiene el estilo de vida en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Y en estos hábitos, sin duda, parece que la actividad física puede ser la herramienta número 1 para combatir el cáncer, situando el ejercicio como la barrera más fuerte y eficaz, sobre todo en la prevención. Y para hablar de ello, hoy os traigo nada más y nada menos que a 2 de los 3 chicos de FISAC, Adrián Castillo y Pedro Valenzuela, que acaban de sacar un librazo, llamado precisamente El ejercicio, un muro contra el cáncer. Hábitos saludables para combatir la enfermedad. Muy bienvenidos, Pedro, muy bienvenidos, Adrián. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Muchas gracias a ti por invitarnos. Un placer estar aquí. Un placer estar aquí contigo, Claudio, y ya lo sabes, que eres un referente para nosotros. Bueno, pues la verdad es que os lo he dicho, lo puse en redes sociales hace poco. Creo que habéis hecho una obra de arte, y creo que todos los licenciados en educación física tenemos la obligación moral de comprarlo, de leerlo, de entenderlo, de promocionarlo, de compartirlo. Ya he comprado 5 ejemplares. No sacar más libros, que me estoy arruinando, por favor, porque me parece una pasada y habéis hecho algo único. Y me gustaría que los que nos escuchan entendieran precisamente toda la importancia que tiene el ejercicio físico como prevención. Pero vamos a aterrizar en lo más básico. Vamos a ir de menos a más. ¿Nos podríais explicar de manera sencilla, sé que es muy difícil esta pregunta, ¿vale? De manera sencilla, ¿qué es el cáncer? Sí, pues como dices, es una gran pregunta que debe ser la primera, que ya sabes que llevamos décadas y décadas intentando responder a esa pregunta y todavía se desconoce mucho, ¿no? Tanto qué es el cáncer, qué lo condiciona, se habla mucho de azar. Pero bueno, por aterrizar a la primera definición, pues podríamos decir que es algo así como una enfermedad caracterizada por unas mutaciones descontroladas a nivel genético que hacen que las células sigan creciendo sin que podamos frenar ese crecimiento. ¿Vale? Una curiosidad es que mucha gente cree que esas mutaciones solo se dan por el cáncer, pero no, siempre tenemos esas mutaciones desde nuestra etapa preembrionaria, tenemos mutaciones. El tema es que siempre podemos controlarlas, tenemos esos mecanismos para controlar su crecimiento. El problema es cuando se da el cáncer, es cuando esos mecanismos que controlan ese crecimiento están empeorados. Ahora veremos más adelante seguro por qué se pueden empeorar esos mecanismos de control del cáncer. Pero es cuando perdemos ese control, cuando se descontrola el crecimiento de esas células y puede dar lugar al tumor o al cáncer. Uh-huh. Entendemos que, o por lo menos podemos intuir que mirando los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, por ejemplo, ¿no? Lo que decía en la introducción, pasamos de 18 millones en 2020 en el planeta Tierra a que se estima que puede haber 27 millones en 2040, o sea, es decir, una subida de un 49%, que es muy, muy llamativo. Esto puede estar también ligado a la longevidad, o mejor dicho, a que cada vez, gracias a Dios, por medicación, por estilos de vida y por otras características, vivimos más y hay más opciones que aparezca estas mutaciones que acabas de comentar, claro, y que haya más cáncer. Sin lugar a dudas. O sea, tampoco vamos a echarnos toda la culpa a nosotros de que va a ser todo por el estilo de vida, que ya lo veremos más adelante. Una parte clave también es que cada vez vivimos más. El cáncer es una enfermedad muy asociada a la edad. Según se va deteriorando el organismo, esos mecanismos que hemos dicho que controlan el crecimiento, que controlan las mutaciones, se pierden. Entonces, en una población con una esperanza de vida hasta los 60 años, la probabilidad de desarrollar cáncer es mucho más baja, claro, que si ahora que la esperanza de vida está en
80 a nivel mundial y va a pasar a ser 87 años en los próximos 100 años. En España ya estamos cerquita de 90 casi. Entonces, simplemente ese aumento de la esperanza de vida, que cada vez haya más población mayor, va a hacer que aumente esa incidencia. Ahora, en lo que sí que podemos poner nuestra mano es en todos los factores modificables. La edad, pues que sigamos aumentando esa esperanza de vida, bienvenida sea. Pero vamos a ver qué podemos hacer por los factores modificables, sí que prevenirlos. Entonces, vamos a otra de las preguntas difíciles de contestar porque no se le puede dar un número. Pero hay mucha gente que estará diciendo, vale, bueno, pues entonces es inexorable la edad, pues es un precio que hay que pagar por vivir más, está claro. Y pues creo que es genético o es hereditario, ¿vale? Entonces, si hubiera que poner un número que es imposible o un porcentaje, ¿os atrevéis a ponerle más o menos un peso a qué sería genético y a qué sería por hábitos esta aparición, o digamos por genética o por epigenética, esta aparición de más acentuada últimamente de cáncer? Yo si quieres me lanzo yo, Adri, pero cuando tú quieras cortarme me dices. Sí. Una serie de cánceres que son asociados a la genética, quiere decir que son incluso, o sea, que eres más propenso a tener un cáncer porque es hereditable. Entonces, eso sí que puede ser más genético. En cuanto a qué factor es genético y sobre qué factor es modificable y qué factor es no modificable, vamos a llamarlo así, o sea, en qué parte podemos actuar. Cuando yo no soy nada de acordarme de cifras, pero salió un Lancet hace poco y era en prácticamente toda la población mundial, no sé, era una cantidad de personas, millones de personas, y intentaron estimar qué proporción del cáncer era asociable a factores modificables. Y en hombres era un 50%, ¿vale? En mujeres era un 30%. Lo otro serían factores no modificables. ¿A qué voy con factores modificables? Que aquí estamos hablando del ejercicio muro contra el cáncer, pero los factores modificables van mucho más allá de eso. El factor modificable, entre los principales, estaba el índice de masa corporal, que sí que tiene mucha relación con el ejercicio, alta glucemia, que también tiene, o sea, glucosa en sangre, elevada la glucosa en sangre, que también tiene mucho que ver con el ejercicio, la inactividad física, pero había otros como puede ser la contaminación, el exceso de consumo de alcohol. Es decir, hay muchos otros factores que son mucho más allá del ejercicio y que son igual o más importantes, pero que también son modificables. Y estamos hablando de un 50% de los casos de cáncer atribuibles a esos factores modificables. Un 30% en mujeres. Entonces, creo que es un gran porcentaje. Podemos seguir diciendo que el cáncer tiene mucho de azar, por supuesto. Y esto no se trata de una persona que tiene cáncer decir, no, es que te lo has buscado, ni muchísimo menos, porque es un gran componente de azar. Pero vamos a intentar que todo lo que esté en nuestra mano, por lo menos ser consciente de que sí que podemos actuar sobre algunos factores. Estos factores que decías, que ahora quiero que hablemos un poquito más y vamos a ir tirando de este hilo que me gusta como lo planteáis en el libro, por supuesto. Pero antes me gustaría, me ha venido a la cabeza una frase, juraría que se la leía a Íñigo San Millán, que hablaba sobre precisamente estos factores modificables, ¿no? que cambian todo esto respecto al cáncer y al estilo de vida, que para ejemplo hay causalidad y para gente hay casualidad. Y hablaba que respecto a lo que comentaba Otto Warburg, hace ya justo ahora, ¿no? 100 años, que parecía que Otto Warburg estaba señalando un ambiente o unas repercusiones o unos orígenes, mejor dicho, más metabólicos, y que llevamos 100 años mirando para otro lado y que resulta que quizás lo que estaba o hacia donde señalaba Otto Warburg, que el cáncer tiene mucho de metabólico, quizás está ahí ese origen. ¿Hasta qué punto el estilo de vida puede ser origen realmente, primero, de que aparezca antes o segundo, de que aparezca más fuerte? Venga, Adri, te dejo a ti que contestes. Pues si quieres... Vale. Por los datos que tenemos sabemos que la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, es decir, factores de estilo de vida asociados a cómo vivimos actualmente, sobre todo en los países más desarrollados, sabemos que este ambiente que se crea favorece o aumenta el riesgo de tener cáncer con precocidad. Es decir, si sabemos que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, cada vez los investigadores y los clínicos advierten de que personas cada vez más jóvenes tienen cánceres que deberían aparecer más en la vejez. Entonces, que la inactividad física y que el sedentarismo aumentan el riesgo de tener cáncer
y que pueden llegar a causar cáncer. No se sabe muy bien, o se están intentando dilucidar cuáles son los mecanismos intrínsecos que pueden llegar a favorecer esto, pero uno de los objetivos que teníamos nosotros con el libro era que todo el mundo, o casi la mayoría de la gente que es conocedora de los beneficios del ejercicio físico, sabe que ser activo físicamente reduce el riesgo de tener casi todas las enfermedades, diabetes, cáncer, cardiovasculares, pero muchas de las personas, incluidos los profesionales del ejercicio físico, desconocemos un poco cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles son las causas que la provocan, y en función de esos mecanismos que subyacen a estos orígenes, por qué la actividad física, en este caso, que es lo que nos concierne, puede mejorar la previsión de tener o no una enfermedad. Entonces, empezamos a estudiar y empezamos a ir hacia estudios que nada tienen que ver con la actividad física, y llegamos a estudios como los de Mina Wiesel, como los de Stephen Paget, que tienen casi más de 100 años y que ya ellos advertían que, si bien es cierto que el cáncer es una enfermedad genética y que siempre empieza con una enfermedad con una mutación genética, con unos cambios en el ADN, no siempre el destino de las células viene marcado por estas mutaciones en genes clave para el desarrollo de un tumor. Es decir, muchas personas de la población mundial podemos llegar a tener tumores o células premalignas en nuestro organismo que, sin saber muy bien cómo, el organismo mantiene a raya, y podemos llegar a morir por causas no asociadas a la enfermedad, pero con tumores premalignos o con tumores malignos, por así decirlo, mantenidos a raya. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden llegar a provocar esto? Muchos de estos factores están asociados al estilo de vida que tenemos actualmente, que crea un estado, por así decirlo, proinflamatorio, o un estado en el que las estructuras celulares se pueden llegar a, por utilizar un lenguaje un poco llano, a desestructurar, de tal forma que si la forma y la función están estrechamente ligadas en el organismo, si una célula pierde esa estructura, puede llegar a desvirtuar su función y acelerar hacia la malignidad. Entonces, ese ambiente proinflamatorio, o ese ambiente envejecido, incluso en personas que son todavía jóvenes, puede crear un caldo de cultivo, que es lo que se llama la teoría del suelo y la semilla, de tal manera que ese ambiente proinflamatorio, ese ambiente desestructurado, propicia que esas células con mutaciones malignas puedan llegar a crecer o no, dependiendo del ambiente en el que se sitúen. Un ambiente más fértil para estas células sería un ambiente inflamatorio, caracterizado o asociado a personas con un alto porcentaje de grasa o con personas con un perfil sedentario, y ese ambiente infértil para estas células premalignas podría ser, por ejemplo, el asociado a personas con un estilo de vida activo que tiene poca disponibilidad energética para estas células y poca inflamación, que puede llegar a propiciar que una célula desarrolle malignidad o no desarrolle malignidad. O sea, que podemos entender, si comprendemos este razonamiento, que la semilla sería algo más genético, ¿no? Es decir, tú puedes tener ahí un gen codificado, digamos, un oncogen, que para que se exprese en manera de cáncer, en forma de cáncer, pero si el suelo, es decir, si tu contexto metabólico es malo, para que nos entienda la audiencia, y fuman, o beben alcohol, o tienen mucho estrés, o sobre todo son sedentarios, no tienen músculo, tienen grasa, es mucho más fácil que esa semilla, esa genética, dé a luz y aparezca el cáncer, o antes, o más fuerte, o las dos. Y al revés, si la misma semilla, el mismo oncogen, está en un cuerpo de una persona, pues que es físicamente activo, que no es sedentario, que entrena, que hace fuerza, que hace cardio, que hace HIIT, que no tiene obesidad, que no fuma, que no bebe, que no tiene estrés, esa misma genética a priori, esa misma semilla, ese mismo oncogen, se va a desarrollar o más tarde, o menos, o las dos. ¿Van por ahí los tiros? Sí, eso es. Creo que hay una frase que comentó Adri en el libro. La voy a decir así muy el concepto, pero no creo cómo era, pero algo así como que la genética pone la partitura y el ambiente toca las teclas, o algo así. Es que la partitura puede estar escrita, que tú puedes estar más o menos... la teoría a nivel genético te diría que has tenido esa mutación y que puedes tener más predisposición, pero después es el ambiente el que realmente va a hacer que se toque la canción o que no. Si evitas ese ambiente
proinflamatorio, esa degradación de los tejidos, vas a conseguir ralentizar o disminuir la probabilidad de que ese crecimiento celular se vea descontrolado. Y eso, que es a lo que quiero incidir ahora, está en nuestras manos. Por eso podemos entender que modificar el suelo sí que lo podemos hacer. Y ahora puede tener cabida una frase, juraría que era de Carlos López Otín, que decía que ningún tratamiento podrá ser tan eficaz como una buena prevención respecto a este cáncer. Es decir, si nos anticipamos y empezamos a hacer un suelo que no sea fértil para esa semilla, para ese cáncer, seguramente será mucho más eficaz que una vez hayamos desarrollado esta patología, que ahora hablaremos todo lo que conlleva, la podamos vencer porque, como luego veremos, es bastante, por lo menos, compleja. Sin lugar a dudas, ¿no? La prevención es clave. Pues no vamos a decir que está todo en nuestra mano, como he dicho antes, porque no queremos evitar ese mensaje de está todo en nuestra mano. Sí, sí. Lamentablemente no sabemos hasta qué punto tenemos en nuestra mano el poder de evitarlo, pero sí que sabemos que hay un gran porcentaje que es modificable, entonces pues sí, es así, hay que hacer todo lo posible por prevenirlo antes de que sea tarde, desde la primera edad, vaya, que cada vez es algo también más preocupante, ¿no? Todo el tema del riesgo cardiometabólico en la infancia, las consecuencias que eso puede tener a largo plazo, pierdan peso o no, ya tiene unas consecuencias a largo plazo, pues es que ya desde la primera infancia a lo mejor estamos cultivando un poco alimentando ese caldo de cultivo del que hablaba Adri para el crecimiento tumoral, pues a lo mejor lo estamos alimentando desde las primeras etapas de la infancia. Mira, yo soy profe de educación física en un instituto y les hago un test. He pasado de los test de condición física a test de salud, de aguantar colgado un minuto, caminar, no correr. Ya prohíbo correr, caminar 400 metros para hacer un estándar. Sentarse, levantarse sin manos, test de equilibrio, 30 segundos flexiones con las rodillas apoyadas. Y si ves alumnos de 12, 13, 15 años, la condición física que muestran el test de salud es muy llamativo, junto con obesidad, junto con un almuerzo muy poco saludable, junto con unos horarios que se acuestan a la 1, a las 2 de la mañana, junto con un consumo de bebidas energéticas. Si no cuidamos todo esto, vamos a darle la vuelta a la pregunta. La semilla no podemos saber si la tenemos o no la tenemos, porque eso, bueno, y no podemos hacer nada con esa semilla, pero sí podemos cambiar el suelo. Entonces, ¿hasta qué punto influye por ejemplo, la primera, que creo que es la que más me preocupa, el sedentarismo? Porque me parece que es la más fácil que podemos romper y la que mucha gente quizás no llega a entender, y bien por nuestro estilo de vida, por nuestro trabajo o por nuestras costumbres, muchos incluso no se consideran sedentarios porque juegan al pádel un día a la semana o porque van al gimnasio una horita lunes, miércoles y viernes, pero no se dan cuenta y dices, yo a compañeros se lo digo, eres sedentario, no te cabres, eres sedentario. No, porque voy el lunes, martes y jueves a CrossFit. Vale, y el resto del día y el resto de los días trabajas en una oficina o estás conduciendo o estás con tu familia, que no lo critico, pero no te estás moviendo. Ese sedentarismo podríamos clasificarlo como uno de los factores más prevalentes para que el suelo esté en un estado fértil a favor del cáncer. Sí, sin lugar a dudas. Esa separación entre actividad física y sedentarismo es bastante reciente. O sea, no, antiguamente se los hablaba de actividad física, pues la gente decía, yo soy físicamente activo, ya está. Pero el sedentarismo se está viendo ahora que es otro factor sumativo a si eres inactivo y además sedentario, pues es como otro factor aditivo. Y sí, ya cada vez más evidencia muestra que el sedentarismo per se también es un factor de riesgo. Es verdad que casi toda la evidencia científica se centra más en la actividad física, es decir, en esas 2 horas de pádel que juega tu compañero, se centra más en el factor protector de eso que en los efectos perjudiciales del sedentarismo, pero sí que ya empieza a haber evidencia que muestra que el simple hecho de esas horas que pasamos sentados sin romper ese tiempo sedentario también es muy negativo para nivel de inflamación, de acúmulo de grasa, de mortalidad, de enfermedades cardiovasculares, o sea, más allá del cáncer también. Imagino que esta pregunta me vais a odiar, pero si tuvierais que elegir entre que una persona entrene o una persona tenga una vida activa,
que le recomendaréis a la mayor parte de la población o de la gente que nos está escuchando en estos momentos? Repito la pregunta porque hay gente que a lo mejor no la está entendiendo, Sí. ¿vale? Hay gente que dirá... Es difícil hacer esa separación entre físicamente activo, Claro, sedentario. hay gente que dice, bueno, yo no tengo tiempo, también digo que me ha pasado al revés, ¿eh? Hay gente que dice, Claudio, no tengo tiempo para entrenar, mi vida no me da, pero te das cuenta que va andando al trabajo o va en bici, sube por las escaleras, no por el ascensor, va al mercado andando y trae las bolsas de la compra, va por los peques al cole o la extraescolar andando, va caminando y dices, es que tú no paras. Es que quizás a ti, o ya no te digo si trabaja en la huerta, ya me estoy yendo a un extremo, ¿vale? Pero hay gente que dices, quizás ni te hace falta. Con el estilo de vida que llevas, casi ni te hace falta. Y al revés, claro, quizás este ejercicio físico, ¿no? Ya nos iríamos a los libros de Danny Lieberman y demás, este ejercicio físico nos lo hemos inventado para los que no tenemos tiempo o para los que no tienen tiempo por su trabajo, ¿no? Por su estilo de vida, que están todo el día delante de un ordenador sentados, y dices, bueno, pues por lo menos para paliar lo máximo posible. Lo ideal, ahora luego lo veremos, imagino que me vais a decir que son las dos cosas, ser físicamente activo, luego entrenar, y dentro de entrenar que haga fuerza, que haga cardio, que haga intensidad, pero bueno, pistola, Adrián, te pongo una pistola, elige. Una persona que físicamente sea activa y no entrene versus un sedentario y que entrene. Yo tengo para responder qué preferiría yo para mi vida. Y yo para mi vida prefiero tener una vida activa y entrenar menos que la vida que llevo actualmente, que soy una persona sedentaria. Llego a pasar hasta 8 horas al día en la silla y voy a entrenar casi todos los días, pero creo que a nivel de condición física, el hecho de mantenerse activo de forma regular una gran parte de horas del día se relaciona más con el estilo de vida que hemos llevado nosotros históricamente como especie, como vivían anteriormente nuestros abuelos, que siempre vamos a cómo vivían antes nuestros antepasados, que eso no significa que eso siempre sea mejor, pero en relación a los niveles de actividad física sabemos que el ser humano, por lo que dicen los estudios y la evidencia, somos una especie que necesita niveles de actividad física, aunque sean ligeros o moderados, pero en volúmenes muy elevados. Entonces, lo que sugiere es que niveles más elevados de actividad física, aunque sean a intensidades muy bajitas, lo que puede ser pues superar esos 12.000 pasos, intentar ir al trabajo andando, hacer la compra, intentar sumar minutos de actividad física, creo que podrían llegar a ser más beneficiosos que el hecho de llevar un estilo de vida muy sedentario, pasar las 8 horas y entrenar tus 30-45 minutos al día o cada 2 días, porque además eso creo que lleva asociado. Muchas veces nosotros aislamos los factores y pensamos que, bueno, si consigo entrenar mi hora y voy al CrossFit y tal, pero consigues desligar todo lo que llevas asociado en tu día a día, que es el sedentarismo conlleva muchas veces niveles muy elevados de estrés que van asociados al trabajo, ves poco el sol, tienes muy poca interacción social. Entonces, el hecho de llevar una vida muy aislada, sedentaria, va asociado a otros factores que también sabemos que son muy perjudiciales para nuestro sistema inmunitario y para nuestra propia salud de forma integral, que no solo es el estilo de vida sedentario, sino todo lo que lleva asociado. Sí, yo también creo que cada vez más está más estudiado últimamente, ¿no? Romper el sedentarismo más que favorecer un entrenamiento, porque hay gente que al final, ¿no? Se vuelca en, pues quiero ser corredor, quiero ser crossfitero, quiero ser jugador, y tiene un nivel X, un nivel dado, que obviamente está súper bien, no lo estoy criticando, faltaría más, pero yo creo que romper, como decíamos, este sedentarismo, y ahí están, ¿no? Por ejemplo, con el pomodoro que mucha gente, pues cada 40, 45 minutos se pone un descansito, hace unas sentadillas, hace unas dominadas, hace unas flexiones, o simplemente dar un paseo. Podemos intuir entonces que aquellas personas que no tengan tanto tiempo para entrenar, la ciencia demuestra que ir caminando o aparcar un poquito más lejos, dar un paseo en mitad del trabajo si puede ser, o hacer alguna reunión paseando o subir las escaleras, aunque parezca una chorrada porque son pocos minutos, estamos acumulando realmente mucho en salud y estamos sobre todo rompiendo ese sedentarismo y ya es una lanza o más de una lanza a favor. Sí, está claro que eso ya es beneficioso. Es verdad que poniéndome un poco de abogado del diablo, también es necesaria alta intensidad, también es necesario entrenamiento de fuerza, por poner un ejemplo personal. Yo soy todo lo contrario a mi padre. Por ejemplo, yo entreno 1 hora o incluso 2 horas al día, pero después me paso todo el día sedentario. Mi padre está todo el día andando, es muy físicamente activo, no es nada sedentario, pero después
no hace entrenamiento de fuerza como tal. Claro, pues ahí tienes también a mi padre le ves delgado, perfil cardiometabólico perfecto, pero también creo que es necesaria esa parte de entrenar, por así decirlo, ya sabemos que esto no es elegir uno u otro, puedes hacer las dos cosas, pero que sí que hay que poner en valor un poco también el hecho de entrenar. O yo me voy de vacaciones y puedo estar sin ser sedentario todo el fin de semana haciendo turismo por una ciudad. He sido muy físicamente activo, pero estoy deseando llegar otra vez a Madrid para hacer unas series porque noto que estoy perdiendo forma física. O sea, que tampoco creo que sea elegir uno u otro, que al final creo que son complementarios. Voy a recoger el testigo este de la fuerza. Igual que hemos ahora mismo preguntado sobre sedentarismo y ejercicio físico, la obesidad también creo que está, y obviamente pues influye, ¿no?, en que este suelo sea, por desgracia, más fértil para el cáncer, pero creo que también la falta de fuerza o de función muscular también va muy en esta función. Te vuelvo a poner otra pistola en la cabeza, Adrián. Ya llevamos 2, ¿vale? Si tuvieras que elegir, imagino que no hay respuesta, ¿vale? ¿Qué crees que puede ser más perjudicial en el caso del cáncer? ¿Una persona que tenga obesidad o una persona que tenga poca masa muscular y mala función muscular? Porque hay mucha gente que quizás, permíteme que me extienda en la pregunta para que la audiencia recaiga un poquito mejor. Mucha gente, creo, que confunde que la función muscular es tener mucho músculo, tener una cantidad de hipertrofia muy grande. Entonces piensan que el culturista es más saludable, una persona con un nivel de musculatura brutal mucho más saludable porque tiene más músculo y va a evitar luego una caquesia que luego veremos. Pero no quiero hablar de cantidad de músculo, sino de calidad y función muscular. ¿Qué crees, sabiendo que la obesidad es mala para el cáncer y la falta de función muscular es mala para el cáncer? Si tuvieras que quedarte con un Adrián, ¿con cuál te quedarías sabiendo que no me puedes responder? Sabiendo que no te puedo responder, creo que es importante recalcar lo que la gente más desconoce, que es cuál puede ser la función muscular o cuál puede ser el papel de la función muscular en los pacientes con cáncer o en las personas que estamos sanas y que desconocemos cuál puede ser el papel del músculo. Todos sabemos que las personas que tienen obesidad o la acumulación de grasa predispone a una serie de enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud, pero la disfunción del músculo o el tener poca fuerza muscular o el hecho de que nuestro banco farmacológico, que puede ser nuestro banco farmacológico biológico personal, que es nuestro músculo, tenga poca función, esa función la desconocemos o la desconoce gran parte de la población. Entonces creo que es importante recalcar que en el ámbito del cáncer, el hecho de tener muy poca masa muscular o poca función muscular se relaciona de forma muy estrecha con el riesgo de morir por la enfermedad, porque al final el músculo consume una gran parte de los alimentos que puede llegar a consumir el tumor. Tampoco sabemos de forma muy clara cuál es esa relación que tiene el músculo a la hora de alimentarse de los posibles alimentos que pueda llegar a consumir el tumor, pero bueno, comparten gran parte de la dieta y aunque no está descrito de forma muy clara en la literatura, se puede llegar a describir como que el músculo puede ejercer de muro de contención contra el propio avance de la enfermedad, porque muchas de las personas que tienen cáncer mueren por sarcopenia o mueren por caquexia, que es esa pérdida acelerada de la masa y de la función muscular. Entonces, creemos que hay que destacar el papel del músculo porque más allá de que pueda ejercer de muro, el propio músculo tiene que eso ya se ha descrito en múltiples estudios, nosotros ya lo recogemos en el libro, que cuando se contrae por la propia contracción, cuando hacemos ejercicio físico, secretan una serie de moléculas llamadas exercinas que en comunicación con el resto de órganos pueden llegar a mejorar la función de los tejidos donde llegan o de los órganos donde llegan, como el cerebro, el corazón, el hígado y el páncreas. Entonces, estas miocinas, que son múltiples y muy variadas, si ese músculo no es funcional o si ese músculo no está sano, pues no se secretan en esa buena medida y a nivel farmacológico, por así decirlo, que puede, a nivel polifarmacológico, que se describe al ejercicio físico como una polipíldora, esa polipíldora que puede llegar a ejercer
el músculo cuando se contrae mientras hacemos ejercicio físico, si ese músculo no está sano y si ese músculo no es funcional, pues puede no llegar a ejercer esos efectos beneficiosos que le presuponemos al ejercicio físico. Así que la masa muscular, por desconocida en tanto en todas sus múltiples funciones, creemos que es importante que la gente lo valore porque muchas de las personas que tienen cáncer mueren por sarcopenia. Vale, aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito porque mucha gente dirá, bueno, que mueren por sarcopenia, por el cáncer, no lo entiendo. ¿Qué tendrá que ver? Yo sé o intuyo, ¿no?, que la caquexia es pues que pierden mucha masa muscular, se quedan muy delgaditos, pero entiendo que lo matará el cáncer, que no tendrá nada que ver el músculo, el hueso. ¿Qué nos podéis decir para que la gente entienda la importancia de tener ese mínimo de masa muscular, esa buena función muscular? Luego vamos a ver para prevenir, pero vamos a, para que lo entienda la audiencia de manera clara, ¿vale? Una persona con ya un cáncer que tenga muy poca masa muscular y muy poca función muscular, ¿qué diferencia puede haber a igualdad de condiciones con otra persona, con un clon suyo que tuviera una óptima masa muscular y una óptima función muscular? ¿Quieres contestar tú, Adri? Sí, lo que sabemos por los estudios científicos es que las personas que tienen menos masa muscular y menos fuerza tienen más riesgo de morir por la enfermedad. Y eso creo que es un mensaje es simple y es muy importante y que destaca el papel de la masa muscular en las personas que tienen cáncer. Aquellas personas que tienen menos masa muscular tienen más riesgo de morir por la propia enfermedad. Entonces, creo que no debemos divagar mucho más porque el mensaje creo que es sencillo y es potente, y es que la masa muscular protege contra el avance de la enfermedad. Por supuesto que muchos tipos de tumores son muy agresivos y el hecho de poder llegar a reducir o de llegar a frenar esa reducción de la masa muscular asociada al tumor, porque el tumor se come todo lo que puede, es muy complicado y muchas personas no pueden sostener ese avance del tumor, pero en la medida de lo posible es importante que la gente sea consciente de que sostener la masa muscular o incluso incrementarla es posible en pacientes que tienen cáncer, y eso ya está descrito, no en todos los cánceres o no en todos los pacientes es posible, pero con una dieta adecuada y un estímulo de entrenamiento adecuado siempre que sea posible, sabemos que se puede llegar a ganar masa muscular y que esa masa muscular puede ser vital para la tolerancia a los tratamientos y para la supervivencia de los pacientes. Yo creo que también, más allá de la supervivencia, que por supuesto que sí, además, como dice Adri, para los tratamientos, una mayor masa muscular parece que se asocia a una mejor receptividad a esos tratamientos, a menores efectos adversos, porque la quimioterapia, bueno, aquí habrá gente, oncólogos que sean mucho más expertos en este tema, pero se prescribe en función de la superficie corporal o del peso corporal. Entonces, si no atendemos a esa composición corporal, una persona con más masa muscular le están prescribiendo la misma dosis que una persona que esa cantidad de peso, de masa, podría ser grasa. Entonces, la persona con más masa muscular toleraría mejor esa quimioterapia. Y por otro lado, no nos debemos olvidar, más allá de supervivencia, efectividad, es la calidad de vida. O sea, la masa muscular es clave para la funcionalidad de los pacientes. Cuando ves a pacientes caquécticos que no pueden ni bajar las escaleras, al final la supervivencia, por supuesto, es el outcome principal, pero la calidad de vida del paciente, la funcionalidad, es clave también. Entonces, por eso la masa muscular es muy importante. Bueno, pues me parece que más claro no se puede decir. Y otra lanza a favor en este sentido sería, viendo, por ejemplo, repito, ¿no?, volviendo a Íñigo San Millán y los estudios que ha hecho con deportistas de altísimo nivel, ¿no?, por ejemplo, con Pogačar y demás, vemos que lo que sucede, ¿no?, de manera paradójica, lo que sucede en el metabolismo cuando hacemos ejercicio, sobre todo a un nivel alto, puede haber, si no se entiende muy bien a interpretar todos estos parámetros, hay cosas parecidas entre lo que pasa en un metabolismo cancerígeno y lo que pasa en el músculo, ¿no?, o en el ambiente muscular en un deportista. Y creo que eso es clave para que terminemos de entender la importancia que tiene entrenar. Entonces, ya hemos dicho que hay que ser físicamente activo, luego hemos dicho que hay que tener un mínimo de fuerza y masa muscular, pero me gustaría que entendiera la audiencia
¿Qué sucede? Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué sucede en la fisiología? Porque luego vamos a hacer el paralelismo con el cáncer. Cuando hacemos ejercicio, respecto al consumo de glucosa, respecto al consumo de lactato y la función de las mitocondrias. ¿Qué sucede cuando hacemos ejercicio? Pues cuando hacemos ejercicio, a nosotros siempre nos gusta comparar, siempre nos gusta poner un ejemplo, y es que cuando hacemos ejercicio físico, si tú haces una radiografía de cuáles son las constantes vitales o cuál es el análisis de sangre en ese momento de la persona que está haciendo ejercicio físico, que tiene una alta concentración de glucosa, tiene la tensión arterial elevada, la frecuencia cardíaca elevada, tiene los niveles de colesterol elevados. Es decir, cuando tú haces un análisis de lo que sucede cuando hacemos ejercicio físico, podría ser algo parecido a un síndrome metabólico en agudo, que tiene como objetivo dar respuesta a los requerimientos energéticos del músculo para mantener la contracción muscular. Entonces, ese estrés fisiológico que ocurre cuando hacemos ejercicio físico tiene un paralelismo similar a lo que ocurre en el microambiente tumoral, que eso ya lo podremos hablar más adelante, pero el ejercicio físico no es más que un estresor que pone en jaque la fisiología de nuestro organismo de forma sostenida, de tal manera que a largo plazo puede llegar a producir adaptaciones con el objetivo de mejorar la salud sistémica, de tal manera que el organismo puede soportar estreses vinculados al ejercicio físico o a patologías como diferentes enfermedades infecciosas o el propio cáncer, de tal manera que nuestro organismo está más adaptado a estresores externos porque hemos inoculado de forma sostenida en el tiempo una pequeña vacuna que es el ejercicio físico en forma de síndrome metabólico, de tal manera que nuestro cuerpo se va adaptando a ese estrés y el sistema inmunitario es capaz de hacer frente a estresores externos de una forma más eficaz que una persona que no lo ha hecho durante tanto tiempo en el tiempo. Entonces, el ejercicio físico es como una especie de explosión energética y de explosión inmunitaria en agudo que pone en jaque nuestra fisiología, nuestro cuerpo se va adaptando y poco a poco nuestro cuerpo va obteniendo una mejor salud cardiometabólica. Podemos entender que el ejercicio sería una vacuna tradicional, ¿no? Que te inyectan, por decirlo de manera clara y llana, una pequeña dosis de un virus o de un veneno o de un agente a priori nocivo en muy pequeña cantidad para que tu sistema reaccione y se vuelva más fuerte contra él. Más o menos podríamos definir el ejercicio físico respecto al síndrome metabólico que has comentado, así, a la hipertensión, al manejo de la glucosa, al manejo de la diabetes, al manejo de todas las enfermedades cardiometabólicas actuales? Sí, bueno, con respecto a lo de la vacuna, yo creo que un ejemplo claro es pues, cuando haces ejercicio hay una especie de pequeño periodo incluso proinflamatorio, pero sin embargo si se mantiene ese episodio de ejercicio de forma repetitiva durante las semanas, entrenamientos, meses y meses, pasas a tener un perfil antiinflamatorio mejorado. Es decir, al final sí que está funcionando un poco como esa vacuna, mejora a largo plazo tu perfil inflamatorio como si fuera una vacuna. Pues, Yo hay un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, y es que yo cuando estuve trabajando en el CSIC, yo estuve trabajando en un laboratorio de patología experimental. Entonces, justo estudiaban las enfermedades. Entonces, cuando teníamos que estudiar los parámetros relacionados con la necrosis, con tal que cual, siempre los marcadores que ellos concebían que eran de patología, como la IL-6, hipoxia, el lactato, eran marcadores que nosotros en las ciencias del ejercicio utilizamos para monitorizar el ejercicio físico. Entonces decía yo, jolín, aquí hay como un mundo que son opuestos, pero que si los juntamos puedes llegar a ver cosas comunes para... si logramos introducir la fisiología del ejercicio en el ámbito clínico, es como poner en el espejo la salud y la enfermedad, de tal manera que, por supuesto, el ejercicio físico no es capaz de tratar todas las enfermedades, pero sí de complementar los tratamientos principales para muchas de ellas, porque precisamente a nivel fisiológico produce muchos de los mecanismos o activa muchos de los mecanismos fisiológicos de forma fisiológica y normal, por así decirlo, que las enfermedades logran activar, pero de forma aberrante.
Respecto a los marcadores que comentabas, uno de los que más controversia crea es el lactato, porque creo que mucha gente no termina de entender. Aquí, bueno, invito a los oyentes que no lo tengan muy claro, que con Adrián Castillo tenemos un podcast hablando detenidamente del lactato, pero me gustaría que entendieran hoy el papel que tiene el lactato, primero, para las células y segundo, para el cáncer. Porque hay mucha gente que todavía me pregunta, bueno, Claudio, si es verdad que he leído que hay células cancerígenas que se pueden alimentar o que prefieren el lactato, que utilizan el lactato como sustrato, lo que es contraproducente es hacer ejercicio físico de intensidad porque genera lactato y vamos a alimentar a esas células cancerígenas. Entonces, vamos por partes. ¿Nos podríais decir el lactato en un metabolismo sano, en un metabolismo de una persona que hace deporte, cuándo y por qué se genera, y luego vamos a diferenciar en otros contextos? Vale. Bueno, yéndonos a un contexto de salud, el lactato se produce cuando metabolizamos glucosa fuera de la mitocondria. Vamos a pensar, por ejemplo, en un coche que tiene modo eléctrico y gasolina. Cuando queremos energía rápida, porque queremos hacer un sprint, un esfuerzo de alta intensidad y queremos energía ya, nos da igual que sea menos energía, pero la queremos rápida, hacemos ese metabolismo que se llama glucólisis. Tradicionalmente la hemos llamado siempre anaeróbica, ahora el término más técnico sería glucólisis aeróbica, aunque parezca lo contrario, porque es que pese a que hay oxígeno, o sea, pese a estar en un contexto aeróbico, se realiza fuera de la mitocondria. Y entonces ahí se consigue ATP y se produce lactato. Eso sería el modo gasolina del coche, por así decirlo. Queremos energía rápida. Cuando vamos a hacer un ejercicio de más baja intensidad, más duración, sí que tenemos tiempo a utilizar todos los procesos de la mitocondria y entonces ya no se genera ese lactato. Sería la glucólisis por la vía con el ciclo de Krebs y la respiración mitocondrial, etc. Entonces, es como una vía que da más ATP, pero necesita más tiempo. Y, sin embargo, la producción de lactato viene de una vía que es para alta intensidad o más a corto plazo, que necesitamos energía más rápida. Eso en un contexto de salud. En un sprint, por ejemplo, produciríamos lactato porque queremos energía rápida. En un maratón, lo que queríamos es mucha energía y tenemos tiempo para que se produzcan todos los procesos a nivel mitocondrial. Entonces no se generaría lactato, por así decirlo. Uh-huh. Así que si lo hemos entendido bien, dentro de una célula se podría oxidar. En la mitocondria hay más una oxidación de grasas y fuera de la mitocondria se oxida la glucosa, es esa glucólisis, ¿no? Que a pesar de haber oxígeno, por eso se llama aeróbica, se oxida fuera y genera lactato. Con lo cual podríamos entender que en el coche que decías, en el ejemplo que ponéis en el libro, que es muy bueno, tenemos como un motor eléctrico que es más eficaz y luego un motor de gasolina que requiere más energía y a cambio te da mucha más potencia. Si le damos una vuelta más, como decía Adrián en la entrevista anterior, incluso este lactato, es decir, vamos a entender como la sustancia final que hay en la glucólisis, lo podría volver a utilizar el cuerpo. O sea, me parece una pasada. Es para que lo entienda la gente, es como si el humo del tubo de escape cuando acelera el coche, ¿no? En gasolina, hubiera un tubo que pudiera volver a utilizarlo, con lo cual la energía se podría reciclar y sería mucho más eficaz. ¿Eso es un símil válido para que lo entienda la gente? Totalmente, sí. Volvería a utilizarse y ya dentro de la mitocondria. Es decir, se vería como ese humo se volvería a utilizar dentro de la parte eléctrica, por así decirlo. Vale. Y el cuerpo, en un metabolismo sano, a una intensidad dada, va a preferir antes utilizar la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria porque es un mecanismo que más ahorra, que requiere más, ¿vale? Ahora, si nos vamos al cáncer, se le ha criticado que las células cancerígenas no utilizaban la mitocondria para poder obtener energía y utilizaba esta glucólisis, digamos. ¿Qué puede decir ahora mismo la ciencia al respecto? ¿La célula cancerígena era porque no sabía utilizar esa mitocondria o resulta que como es tan desorganizada, es tan egoísta y quiere energía de manera inmediata, lo que hace es utilizar directamente esta glucólisis aeróbica fuera de la mitocondria
para comer ya porque es egoísta, es viajera y es inmortal, como dice Carlos López Otín en su libro? Pues es quizá la pregunta del millón. Otto Warburg, en sus investigaciones, que fue el primero que describió que las células tumorales producían una gran cantidad de lactato, o él describió de ácido láctico, él atribuyó esto a una disfunción mitocondrial. Después, a pesar de que las células tumorales pueden llegar a tener una disfunción mitocondrial, las células tumorales o las mitocondrias del tumor pueden seguir oxidando, y de hecho lo que se describe es que las células tumorales tienen activadas todas las vías energéticas casi de forma optimizada, porque lo que quieren es producir una gran cantidad de energía en mayor medida que las células sanas que tienen a su alrededor. Entonces, es cierto que tienen pisado el acelerador porque producen una gran cantidad de energía metabolizando la glucosa fuera de la mitocondria, produciendo una gran cantidad de lactato, que este lactato puede pasar después y ser oxidado dentro de las propias células tumorales. Es decir, ese lactato que se ha producido por una vía no oxidativa puede ser después oxidado dentro de la mitocondria del tumor para seguir produciendo energía y para seguir produciendo masa. Este lactato también es clave porque puede activar a las células del sistema inmunitario del microambiente del tumor, puede activar a las células del sistema inmunitario inmunosupresoras, inhibiendo o reduciendo la capacidad antitumoral de las células inmunitarias que están o que conviven dentro del ambiente tumoral. Y es un poco como encienden todas las maquinarias de tal manera que tienen una gran actividad mitocondrial. Muchas de las células tumorales pueden llegar a robar el ADN mitocondrial de las células que están sanas para seguir manteniendo las fábricas de energía activas, pero también tienen pisado todo ese acelerador porque la glucólisis es fundamental para seguir alimentando la rueda del tumor. Entonces, no es que tengan activada una vía y tienen desactivada otra vía, sino que tienen activadas todas las vías con el objetivo de poder seguir creciendo de forma indefinida. Después hay muchos tipos de tumores. Perdón, Pedro. Sí, que una característica clave sí que es esa parte de que producen mucho lactato, porque lo que quiere el tumor es energía ya, rápido, crecer, y por eso tienen activada esa vía mucho. Pero como decía Adri, también necesitan las mitocondrias, y de hecho hay estudios, ¿no?, que cuando les han quitado el ADN mitocondrial de las células tumorales, roban ese ADN sano a las mitocondrias adyacentes, ¿no? Es muy curioso. O sea, que sí que necesitan mitocondrias para crecer. Vale, y ya ha quedado claro que necesitan esas mitocondrias, que utilizan mucho lactato y que también utilizan glucosa. Paradójicamente, el músculo, cuando hacemos ejercicio físico, consumen mucha glucosa, producen lactato y consumen lactato. Podemos entender que ya hay o puede haber una pequeña lucha por sustratos entre célula muscular y célula cancerígena por los sustratos, con lo cual, si glucosa va a haber, porque va a haber. Si lactato va a haber, porque va a existir. Cuanto más y mejor sepan utilizar nuestras fibras, nuestros músculos, nuestras células, la glucosa y el lactato, más le podrían privar a las células cancerígenas de esta glucosa y de este lactato, con lo cual le estaríamos ganando esta pequeña batalla, por lo menos no luchando directamente, pero sí no dándolo de comer. ¿Por aquí también podría tener beneficio el ejercicio físico frente al cáncer? Sí, esa es la hipótesis. Ya digo que todavía faltan muchos estudios para confirmarlo, pero que hay una batalla por el sustrato energético, y que tener un músculo muy activo, un músculo con muchas mitocondrias que puedan ser capaces de metabolizar todo ese lactato para bajar los niveles, hacer ejercicio, poníamos en el ejemplo de un estudio que hace ejercicio de baja intensidad, por así decirlo, que es el que más reutilizaría ese lactato y baja los niveles de lactato plasmáticos, podría ser beneficioso para el robar ese lactato al tumor. Es decir, que sí que hay esa batalla energética también de la glutamina, que es otro elemento del que el tumor puede aprovecharse, y también hay esa batalla con el músculo, porque se la roba al músculo. Entonces, al final es como poníamos el ejemplo en el libro de un centro de alto rendimiento, en el que tenemos el músculo y el tumor luchando por lo poco que queda de comida en un centro de alto rendimiento. Pues están así poniendo todo lo que pueden en marcha para robarse el sustrato.
Porque el tumor, por desgracia, se adapta, ¿no? Puede utilizar grasas, puede utilizar lactato, puede estar en hipoxia. Es decir, se adapta a distintos suelos, a distintos contextos. Y ahora, ¿cómo podemos enseñar? Es que quiero que... Os digo ya vuestra respuesta. Quiero que lleguemos al ejercicio de alta intensidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entrenar al cuerpo, a tu musculatura, para que utilice de manera más ávida y más eficaz y mejor la glucosa y el lactato? Porque mucha gente dirá, ¿eso es genético? ¿Es entrenable? ¿Es heredado? Es decir, el cuerpo, el cuádriceps de Adrián, el cuádriceps de Pedro, el cuádriceps de Claudio, cuando pedalean y el resto del cuerpo, ¿comen los tres la misma cantidad de glucosa? ¿Utilizan los tres la misma cantidad de lactato? ¿Reciclan los tres la misma cantidad de lactato? Porque si han entendido, que espero que hayan entendido, que cuanto más le privemos a las células cancerígenas de ese sustrato, mejor, porque menos se van a alimentar, tendremos que enseñar a nuestro cuerpo a utilizar glucosa y lactato. ¿Se puede hacer? Y si es que sí, ¿cómo se haría? Pues esta es de hecho, es una discusión. Cuando escribimos el libro, planteamos, porque como todo en las ciencias, pues hay como los topics que son más famosos unos años y después va cambiando todo un poco en función de lo que vamos o de lo que se va sabiendo. Y uno de los capítulos intentamos explicar por qué durante mucho tiempo se ha denostado el ejercicio, por así decirlo, de resistencia o cardiovascular con muchas horas de entrenamiento, que se ha denostado por la orientación hacia un tipo de ejercicio de más alta intensidad o de fuerza, porque también tiene sus potenciales beneficios. Pero en el libro describíamos cuáles son los posibles o el entrenamiento óptimo para mejorar la salud mitocondrial, con el objetivo de poder llegar a utilizar de una forma más eficaz ese lactato y hacer ese turnover de una forma más óptima. Entonces, nosotros empezamos el capítulo apostando por altos volúmenes de entrenamiento, pues un poco como lo que hacen los deportistas de resistencia, pues como Kilian Jornet, como Pogačar y demás, que os entrenan muchas horas de entrenamiento a una muy baja intensidad, pues en zona 2 o en zona 1 incluso, hasta el 80% del tiempo. Pero es cierto que Pedro ahí puso la nota y él decía, claro, nosotros tampoco podemos fijarnos en los atletas de alto rendimiento porque no sabemos si sus adaptaciones vienen de cómo han entrenado durante muchos años o están así porque pueden permitirse entrenar muchísimo tiempo. Es decir, tampoco sabemos cuál es el tipo de entrenamiento ideal para producir qué tipo de adaptaciones, porque también sabemos que el ejercicio interválico de alta intensidad es capaz de mejorar el consumo máximo de oxígeno, incluso en deportistas de muy alto rendimiento y en mayor medida incluso en deportistas o en personas que son sedentarias. Entonces, tampoco sabemos la fórmula exacta. Sí sabemos que el entrenamiento de resistencia, por así decirlo, el continuo moderado, sabemos que mejora el perfil mitocondrial y que es eficaz para mejorar la salud de las mitocondrias a la hora de poder metabolizar ese lactato o esa glucosa, pero también sabemos que los inputs de más de alta intensidad también son suficientes y son óptimos, incluso en algunos estudios en mayor medida que los grandes volúmenes de entrenamiento, para mejorar el consumo máximo de oxígeno o la función mitocondrial. Y yo creo que ahí Pedro tiene algo que decir, porque claro, nosotros nos fijamos en los deportistas de alto rendimiento, pero ellos tienen un bagaje que también puede venir muy determinado por su genética o por muchos años de entrenamiento, pero la población a la que vamos dirigidos o no tienen esas condiciones genéticas o no tienen esa disponibilidad de tiempo para poder entrenar. Entonces, tenemos que buscar fórmulas alternativas para, con fórmulas de entrenamiento diferentes, intentar encontrar mecanismos que puedan llegar a o buscar inputs que consigan producir las adaptaciones que estamos buscando. No sé si Pedro ahí tiene... Sí, bueno, es que la evidencia al respecto es muy observacional. Eso es. O sea, tú puedes decir, pues es verdad que los mejores perfiles mitocondriales lo tienen
deportistas que hacen 4 horas al día de Z2, ¿no? La famosa Z2. Pero eso no quiere decir que eso sea lo mejor, y cuando te vas a estudios, a ensayos clínicos aleatorizados, no hay tanta evidencia que diga, pues es mejor la alta intensidad o es mejor la baja intensidad. Uno es mejor para la biogénesis mitocondrial, otro es mejor para mejorar la función de esas mitocondrias que ya están. Entonces, pues al final creo que yo no sabría mojarme en qué es mejor. Lo que sí que creo que cada una tiene sus beneficios. La alta intensidad, por ejemplo, se ha visto que produce más miocinas que la baja intensidad, entonces ya tienes ahí un beneficio, ¿no? Pues produces una mayor cantidad de miocinas, tienes más, bueno, depende de qué miocinas estemos hablando, pero en concreto de la interleucina 6 parece ser que sí que hay una mayor estimulación, pues eso puede tener mayores beneficios a nivel inmune. Pero por otro lado, para la biogénesis mitocondrial puede ser recomendable acumular muchas horas a baja intensidad. Entonces creo que es un ten con ten, pues al final hay que hacer lo que viene siendo una programación de entrenamiento que juntas todo tipo de estímulos, y creo que esa es la conclusión, que no es todas las cartas a una. Imagino que aquí una pistola en la cabeza no te puedo poner porque no me podría responder respecto a una. A Pedro nunca se la vas a poder poner. Eso te lo digo yo. No sabría. Comentabas antes respecto a la glutamina, y también me gustaría que nos explicarais que este aminoácido en el contexto en el que se ve favorecido de una cosa u otra, porque creo que es otro de los sustratos, ¿no? Que también puede tener la paradoja de decir, bueno, si la glutamina yo he leído que está en el intestino, que está en el músculo, hace muchos años, ¿no? Se recomendaba incluso para anabolizar, luego se vio que no era tal, pero que es el aminoácido que hay más en el cuerpo humano y demás. Y resulta que también hay tumores adictos a esta glutamina. ¿Nos podéis explicar qué función tiene realmente en un bando y en otro? ¿Contestas, Adri? Sí, bueno, la glutamina al final es uno de los aminoácidos más presentes en el músculo, y como comentas es curioso que también, igual que estamos hablando antes de la batalla por el sustrato con el lactato, con la glucosa, pues también el tumor es capaz de metabolizar esa glutamina. La roba principalmente a nivel plasmático. El músculo libera más o menos glutamina, dependiendo, pero lo que hemos visto es que, bueno, lo que se ha observado, nosotros no hemos hecho el estudio, lo que se ha observado es que disminuir los niveles de glutamina a nivel plasmático en favor del músculo, por ejemplo, haciendo ejercicio, es capaz de eliminar ese sustrato para que no lo asimile el tumor. Entonces, pues ahí también entra ese papel del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de fuerza, porque si en condiciones de no ejercicio, el tumor empieza a chupar, por así decirlo, glutamina y robársela al músculo, podemos llegar a ese estado también de caquexia. Entonces, por eso sería importante favorecer que con el entrenamiento el músculo no libere tanta glutamina para que sea robada por el tumor. Una vez más, hay otra batalla entre metabolismo, musculatura, por lo menos se supone, ¿no? Y célula cancerígena. Podemos entender, o bueno, entender no. Podemos hipotetizar o pensar que, claro, la mayor prevalencia de cáncer es en mama, en próstata, ¿no? Colorectal, que realmente son tejidos, entre comillas, pequeños, y hay mucha musculatura, hay mucha masa muscular. Y la incidencia de cáncer en músculo suele ser poca. Hace poco se me ocurrió publicar en redes sociales que apenas hay cáncer en el músculo, y enseguida hay haters. No, pues sí hay un tipo de cáncer. Vale, sí. Hay un tipo, justo, correcto. Sí. Pero lo que yo quería transmitir es que tenemos pues, más de 600 músculos, que tenemos muchos kilos de masa muscular, y obviamente comparado en kilos, en tamaño, en proporción, en mamas, en próstata, en tiroides, en colorectal, vemos que hay una desproporción, y el cáncer no va en proporción a ese tamaño. A priori tendría que haber mucho más cáncer en masa muscular si hablamos solo de tamaño de superficie. ¿Se podría intuir que no hay cáncer o no hay tanto cáncer en masa muscular porque precisamente es un contexto, es un suelo donde el cáncer no se podría desarrollar bien, ya que el músculo come glucosa, come lactato, come glutamina, y no son las mejores condiciones para que el cáncer se desarrolle? Te desarrollo un poco con respecto a que los sitios más frecuentes sean tumores asociados a un desequilibrio hormonal, sobre todo que son los reproductores, pues también próstata, mama, endometrio, son
tienen que ver mucho con ese desequilibrio hormonal que es un factor de riesgo clave para el cáncer, ¿vale? Entonces eso es los que tienen que ver con el tracto digestivo y con el cánceres más hormonales son los más prevalentes y sobre los que el ejercicio puede ser más beneficioso además. Con respecto a por qué hay una menor prevalencia en el músculo, entiendo totalmente tu línea, yo también la he dicho alguna vez, pero también me han puesto el ejemplo de ¿y qué pasa con el cerebro? Por ejemplo, el cerebro es un tejido metabólicamente muy activo también y sin embargo sí que hay muchos tumores cerebrales. Entonces ahí te rompen un poco los esquemas y dices, es verdad, no todo es consumo energético, porque el cerebro consume mucha energía de forma continua y aún así el tumor es capaz de sobrevivir ahí. Entonces, sí que me gusta esa línea de pensamiento, también la he compartido y creo que puede ser así en gran parte, pero es verdad que cuando te pones el ejemplo del cerebro dices, sí, claro, pero ahí es verdad que también hay un gran consumo energético y sin embargo el cerebro sí que puede progresar. Sí, el tumor sí que puede progresar. Entonces, no sabría decir por qué. O sea, creo que sí que merece ser estudiado si el músculo tiene, qué tiene el músculo para que no crezcan tanto los tumores, aunque haya un tipo de tumor en concreto muscular. Pero ¿por qué en el cerebro sí, en el músculo no tanto? Eso es curioso. Pero no te puedo concluir nada. Habláis en el libro, ponéis el ejemplo de Oppenheimer, ¿no? Y la explosión de energía. Que no... Y yo, vamos, es que tengo por dentro, es que pienso exactamente lo mismo. Yo creo que no entendemos los beneficios del ejercicio físico en general hasta que no se prueban y se llevan a cabo. ¿Hasta qué punto estáis realmente de acuerdo con esto y pensáis que el ejercicio físico contra el cáncer y contra prácticamente muchas de las enfermedades metabólicas cada día se va a demostrar que tiene más beneficios en el propio tratamiento y en la prevención? Pues empiezas tú, Pedro, y después continúo yo. Confío que sea como con el tabaco hace 30 años, que no se sabía que era tan malo y ahora todo el mundo lo sabe, aunque lo sigan haciendo. Pues yo confío que con el ejercicio sea algo parecido, que dentro de 50 años el ejercicio todo el mundo sea consciente de los beneficios, tanto para la prevención como para el tratamiento, que sea igual que ahora en las cajetillas de tabaco nadie se asusta por ver fumar mata, pues que todo el mundo sepa que el sedentarismo mata, que todo el mundo dé por hecho que todos los días hay que hacer algo de ejercicio, que vean gimnasios en los hospitales y lo vean como algo normal, no como un logro. Entonces creo que vamos, espero que así sea, pero creo que quedan muchos años para eso. Y yo creo que en el ejemplo que pusimos de Oppenheimer, que era un poco intentando hacer el símil de que él explicaba que la gente no va a entender, porque ahí estaban en la discusión de que si tiraban la bomba o si no tiraban la bomba, porque decían si tiramos la bomba es la única manera de que la gente entienda su poder destructor, que eso es una cosa como muy marciana, pero era un poco las tesis políticas que tenían para defender que se tenía que ejecutar. Entonces, nosotros pusimos ese símil porque creemos que la gente sabe realmente que el ejercicio es beneficioso, pero un poco como algo muy abstracto. Y el objetivo del libro era describir de forma visual y fisiológica qué pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio físico, porque si se entiende bien, los argumentos para no hacer ejercicio físico, por ejemplo, en un paciente cardiovascular o en un paciente cardiometabólico o en un paciente con cáncer, y ya no te digo, a nivel de prevención, pues sería un poco contraproducente. Es decir, si sabes que tienes una medicina o un fármaco que sabes que te puede ayudar a reducir los síntomas y que puede ser beneficioso para tu salud y lo tienes en consulta pero no lo utilizas, pues sería un poco como hacer una negligencia. Entonces, el hecho de que se puedan describir y que hay tanta evidencia de qué sucede en el organismo cuando hacemos ejercicio físico a nivel de prevención y a nivel de tratamiento de muchas enfermedades, y eso se entiende, el hecho de que la gente sea consciente de lo que puede hacer en su organismo es la única manera para que la gente sea consciente de que lo tiene que hacer sí o sí para poder ayudar a la mejora de la salud, que por supuesto no es milagroso, pero como muchos fármacos no lo son, porque hay mucha gente que está en tratamiento con quimioterapia, pero que lamentablemente el cáncer es tan evasivo y es tan complejo, pues que el cáncer siempre puede superar, pero
siempre se utilizan las máximas herramientas que pueden favorecer a tu salud. Y el hecho de que tengamos una al alcance de nuestra mano, que sabemos que es eficaz en muchas de las etapas de la enfermedad para mejorar la calidad de vida, para reducir la toxicidad de los fármacos, eso lo sabemos. Si eso nos utiliza, como decía Oppenheimer, es que es un poco como marciano. Es decir, tenemos algo que es muy eficaz, que no lo utilizamos un poco porque sabemos que es bueno, pero tampoco sabemos un poco lo que pasa en nuestro organismo. Sí, en nuestro círculo seguimos creyendo que todos somos conscientes de los beneficios del ejercicio, pero solo hay que salir un poco a la calle, y más en el paciente oncológico, para saber que yo trabajo también con personas mayores, se tiende a fragilizar mucho a los pacientes. Es verdad que a veces que es muy difícil prescribir ejercicio en ciertas poblaciones, pero en vez de fragilizar, lo que hay que hacer es un trabajo muy individualizado para, en la medida de lo posible, pues que aplicar ese ejercicio, ¿no? Y entonces eso, Alejandro Lucía pues comentaba que hay que hacer ejercicio en todas las fases de la enfermedad, en la medida de lo que sea posible, pero llegar hasta lo que sea posible, pero hay que hacer ejercicio en todas las fases. O sea, que es seguro y beneficioso. Entonces creo que eso debe quedar claro. En este paciente ya oncológico, porque antes sobre todo, ¿no? Hemos hablado en la prevención, pero incluso cuando es una herramienta que no sustituye, sino que ayuda, ¿no?, a la quimioterapia. Entonces, en este paciente oncológico, ¿tendría un poquito más de cabida el trabajo de resistencia, el de alta intensidad, el de fuerza, vida activa, todo en conjunto? ¿O habría alguno de ellos que tiene un poquito más de ciencia detrás, de respaldo, en el momento que, repito, que la persona ya tenga el cáncer y obviamente le permita, pues eso, por su fatiga, por su zona muscular, por cómo se encuentre él? Sí, la evidencia lo que dice es que la combinación de todo, ¿sabes? Pues la alta intensidad tiene más beneficios a nivel científico, lo que está demostrado. La mayoría de estudios que han demostrado beneficios a nivel inmune ha sido con ejercicio de alta intensidad, sobre todo. Los que han demostrado beneficios en la masa muscular en pacientes con cáncer ha sido con ejercicio de fuerza. Entonces cada parcela tiene su ejercicio más adecuado y no tenemos que decantarnos por uno u otro. Si podemos, habría que hacer todos. Unos tienen más beneficios a nivel cardiometabólico, unos tienen más beneficios a nivel muscular, unos tienen más beneficios a nivel óseo, y todas las parcelas son importantes. Por ejemplo, la cardiotoxicidad, pues es un efecto adverso muy importante en los pacientes con cáncer. El entrenamiento de fuerza va a ser importante, pero no podemos dejar de lado el ejercicio de resistencia en esos pacientes. O en un paciente con sarcopenia no podemos dejar de lado el entrenamiento de fuerza. Entonces, creo que lo mejor sería no elegir, llevarlo todo para adelante. Yo, por desgracia, no es muestra n = 1, no vale para nada, pero yo, por gente que conozco que ha pasado o que está en proceso, le pregunto, ¿no?, pues si le han hablado algo de nutrición, o está con un fisioterapeuta o con psicólogos, y normalmente la respuesta es que no, y en algún caso es que sí. Pero cuando ya le preguntas si le han prescrito, si le han recomendado hacer actividad física, la muestra que yo tengo es cero. O sea, que creo que todavía estamos lejos de conocer, y lo comentáis vosotros, ¿no?, que era un poquito la idea de FISAC, que en un hospital, aparte del médico, está un nutricionista, está un psicólogo, está un fisio y una persona, un licenciado en ciencia de actividad física del deporte, que prescriba y que supervise todos esta herramienta que a nivel de tratamiento y de prevención creo que no tiene parangón, incluso en el momento en el que se haga, porque comentáis también en el libro, tampoco quiero hacer demasiado spoiler, aunque creo que ya el spoiler ya está hecho, que no es igual hacer el entrenamiento en pacientes oncológicos antes que durante que después. ¿Nos podéis más o menos definir qué diferencias habría, a grosso modo? Sí, en ese capítulo, que voy a intentar no desglosarlo mucho para que la gente siga comprando el libro, pero sí, comentábamos algunos estudios que han comparado, por ejemplo, la efectividad de entrenar durante todo el periodo, desde que te diagnostican el cáncer, durante el tratamiento y posteriormente, a otro caso que es muy común, que es cuando el paciente le diagnostican, primero tiene el tratamiento completo y una vez que ya ha terminado el tratamiento, empieza a entrenar.
Entonces, cuando se comparan esos dos tipos de perfiles, está claro que el que entrena durante todo el tratamiento tiene muchos más beneficios. ¿Cuál es el problema? Que es totalmente comprensible, que mucha gente pues, piensa, ya tengo yo suficiente con el cáncer, con los tratamientos, como para ponerme a hacer ejercicio. Pero es que no se debe ver así. Y más si nunca lo he hecho. Exactamente, y más si nunca lo he hecho, lo que tengo que hacer es estar tranquilito para pues, esa fragilización que decíamos que es normal, que yo entiendo que a nivel psicológico tiene que ser durísimo y lo comprendo perfectamente. Pero con este libro tratábamos de por lo menos poner sobre la mesa la evidencia que hay y decir, bueno, por lo menos que se sepa que la evidencia dice que hay que entrenar en todo el proceso. Incluso actualmente está el concepto de prehabilitación, que es antes de una operación por cáncer, 4 semanas antes, por ejemplo, ponerse a entrenar para mejorar la forma física. ¿Para qué? Si me van a operar luego y voy a tener que estar en cama. Exactamente por eso. Porque te van a operar luego y van a disminuir el riesgo de efectos adversos, la caída de esa funcionalidad va a disminuir menos si con esas 4 semanas, ya me dirás tú que puedes conseguir 4 semanas, pues se consigue. Imagínate si ya llegamos a ese proceso con un entrenamiento de toda la vida, pues mucho mejor. Pero incluso si ya te pilla de última hora, pues hacer ese periodo de prehabilitación, que está viendo muchos estudios al respecto, ya parece ser beneficioso. Entonces, con ese capítulo lo que queremos mostrar es que lo importante es que se empiece cuanto antes, no esperar a haber terminado ya todo el proceso de tratamiento para intentar recuperar la forma una vez que ya me he curado. Sí, vamos, en el libro lo volvéis a remarcar y soy de cifras muy malo. No sé si son 9.800, 9.700, pero son el número de moléculas, ¿no?, que generamos y estimulamos al hacer ejercicio físico. Y repito, que luego hay críticas por todos los lados, que siempre digo, ojalá hubiera un fármaco que igualara al ejercicio físico, que por desgracia no hay, que no es una crítica a los fármacos, que viva los fármacos y gracias a los fármacos hoy en día pues hay magia, ¿no? Tienes una apendicitis y hoy en España es casi entre comillas, vamos, y hace años en otros países te puede costar la vida. Pero si una píldora, si un medicamento, si un fármaco pudiera encapsular, pudiera emular el estímulo que crea el ejercicio en el metabolismo para la prevención y tratamiento, me parece que sería el fármaco más valorado, más vendido del mundo, tuviera el precio que tuviera. No sé si estáis de acuerdo. Sí, y aún así no nos lo tomamos. La gran proporción de la población no se lo toma. Y aún así no lo tomamos. Y respecto al futuro, ¿cómo veis la inmunoterapia? ¿Nos podéis describir más o menos estas futuras investigaciones? ¿Cómo veis? ¿Hasta qué punto pensáis que pueden marcar un antes y un después en esta patología? Pues es un poco como está... es decir, el cáncer empezó como una enfermedad desconocida y que los principales tratamientos eran cortar lo máximo posible para intentar extirpar tanto el tumor como las células adyacentes. Pasamos por tratamientos cada vez más dirigidos y la inmunoterapia es como entrenar de forma muy específica o intentar buscar tratamientos muy específicos para encontrar los puntos débiles del tumor y ahí que el sistema inmunitario pueda atacar de una forma más eficaz. Lo que se está viendo es que incluso las mejores las mejores inmunoterapias tienen puntos débiles porque entrar en el ecosistema del cáncer, que es un ambiente que ya sabemos que es hipóxico, que tiene una poca irrigación sanguínea y que esos tumores fríos en los que es complicado entrar, ese ambiente inmunosupresor hace que la eficacia de la inmunoterapia, que es uno de los principales puntas de lanza contra el cáncer en el futuro, esa eficacia puede ser menor. Entonces, se ha visto en diferentes estudios preclínicos en modelos animales que el ejercicio físico podría llegar a permeabilizar o a calentar esos tumores fríos de tal manera que la eficacia de la inmunoterapia, incluso en cánceres muy agresivos, como puede ser, por ejemplo, el de páncreas, creo que se ha visto que el ejercicio físico podría llegar a mejorar la eficacia de la inmunoterapia, porque el ejercicio físico se tiene que ver como un potenciador de los principales tratamientos y si cada vez tenemos mejores tratamientos, el hecho de permeabilizar y hacer que ese ecosistema del cáncer, que sabemos que es su centro de alto rendimiento y cuanto más hostil es, peor puede ser esa eficacia, el hecho de que el ejercicio físico pueda llegar a hacer más agradable ese microambiente tumoral
podría llegar a mejorar la eficacia de estos tratamientos tan vanguardistas y que pueden cambiar por completo la esperanza de vida de los pacientes. Pues me parece que habéis dado, vamos, una charla perfecta alrededor de cómo el ejercicio puede ayudar en la prevención, puede ayudar en el tratamiento, que es un fármaco que no tomamos todos y que creo que no hace falta, porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol o el estrés es que es malo para todo, no solamente para el cáncer, es malo para todas las patologías. Y al revés, al final los 4 puntos que hemos tocado es llevar una vida activa, lo que podamos, ir caminando, subir por las escaleras, intentar pasear un poquito más de lo que hacemos, ¿no? Dice Juanjo Ojeda que no conoce a nadie que ande más de lo que debe. hacer algo de ejercicio cardiovascular a baja intensidad. También, ¿no? Complementar con ejercicio de alta intensidad. Y, obviamente, también entender el papel de la fuerza y con esas 4 variables, vida activa, trabajo cardiovascular, algo de trabajo a alta intensidad y algo de trabajo de fuerza, me parece que solo añadiendo que te guste para que te crea adherencia son unos ingredientes para formar un plato perfecto para prevenir y para tratar, repito, no solo el cáncer, sino cualquier patología. Totalmente, fácil decirlo. Claro, lo que cuesta es llevarlo a la práctica y que lo lleve cuanta más gente mejor, pero en esa lucha estamos. Pues nada más, os mando un abrazo muy fuerte, os quiero agradecer que os hayáis pasado por aquí, porque imagino que ahora con el lanzamiento del libro iréis pues hasta arriba. Y nada, por si hay alguien, que espero que no, ya pasaré yo luego lista para ver si que me lo corroboren, que nos conozca, nos podéis decir dónde os pueden encontrar de manera individual a vosotros o en vuestro grupo de FISAC, dónde podemos encontrar lo que publicáis y dónde estáis, chicos. A Pedro en Alcalá. Pues nos pueden encontrar de forma grupal como FISAC. Bueno, somos FISAC y somos una plataforma de divulgación científica que tenemos todas las redes sociales disponibles, excepto YouTube, porque nos da mucha vergüenza, pero en todas las demás estamos. Y después de forma individual, pues Pedro, bueno, que se describa a Pedro qué es y qué es lo que hace. Yo soy lo primero de FISAC, pero también mi trabajo principal es investigador en el Hospital 12 de Octubre, en un grupo que se llama Actividad Física y Salud, y aparte profesor asociado en la Universidad de Alcalá. ¿Y Adri? Y yo estoy a punto de doctorarme porque Pedro es mi director de tesis, así que es como mi mujer actualmente. Y nada, pues estamos en este proyecto que es FISAC y que llevamos ya casi 10 años, creo que vamos a hacer, o creo que ya hemos hecho, y esperemos que sigamos muchos años más. Muy bien, pues repito para todos, el ejercicio, un muro contra el cáncer, hábitos saludables para combatir la enfermedad, un libro más que recomendable, 19,90. ¿Cuánto tiempo habéis estado para escribir esto? ¿Se puede decir o no? Si no le da vergüenza a Adri, porque empezamos a escribirlo antes de la pandemia. Sí. Bueno, pero... es que yo soy muy malo con los plazos, pero es cierto que el tiempo de reposo y el tiempo de leer y el tiempo de informarnos queremos que ha sido un libro mucho más completo. Sí, creemos que ha merecido la pena y sobre todo creo que hemos acertado, porque es cierto que estamos en esa disyuntiva de si lo publicamos con una editorial o no lo publicamos con una editorial, porque al final, pues sabemos que hay esas luchas entre que si la editorial pues que si se queda mucho, que si se queda poco, que si nosotros podemos llegar por nuestra cuenta y demás, pero creemos que el hecho de poder publicar con una editorial tan potente y que al final tiene cabida en casi todos los lugares del mundo, creemos que el altavoz es mucho más potente y queremos que salga una buena edición porque realmente nos han respetado en todos los puntos del libro, o sea que no nos han cambiado ni una coma más allá del estilo, pero que no nos han dicho esto puede salir o esto no puede salir, así que estamos muy contentos en ese sentido. Muy bien, chicos, pues yo en lo personal, como profesor de educación física, como padre, como marido, como hijo y como amante de la salud, os doy las gracias
por escribir este libro, de verdad. Pues muchas gracias a ti por le gusta por leernos. A todo el mundo. Os mando un abrazo fortísimo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.